Ya que hemos configurado la topología para funcionar bajo el enrutamiento IPv4 y logramos comunicar nuestro host de extremo a extremo con este protocolo, lo que vamos a hacer a continuación es realizar el procedimiento similar, pero para IPv6. En este caso, todos los tres computadores que tenemos remotamente conectados los vamos a unir o vamos a conectarlos unos a otros mediante el enrutamiento en IPv6. Para eso vamos a seguir los puntos de esta guía de procedimiento, que es un ejemplo de requerimiento para una red IPv6. Y vamos a partir con el primer punto, que es configurar el PC1 para que utilice la dirección global de router 1 como gateway. Entonces, si vamos nosotros a nuestra topología, tenemos lo siguiente. Vamos a ver. No, se ve muy chico. Ahí está bien. Voy a mover esto simplemente para que después se vea mejor la topología. Tenemos PC1 y la idea es que este dispositivo utilice como gateway a la IP global de R1. Entonces, vamos a ver cuál es la dirección IP global de R1. Para eso vamos a nuestro router 1. Aquí voy a ajustar un poquito el terminal. Ahí está, perfecto. Y tal vez me va a servir como referencia ahí. Bueno, vamos a ver cuál es la dirección IPv6 de router 1. En este caso, las dos interfaces que conectan este router tienen direcciones IPv6, pero la que nos importa es Fast Ethernet 0 y esta es la dirección previamente configurada mediante EUI64, y eso lo podemos ver también con el show running config. Y vemos que aquí esta es la dirección Fast Ethernet, aquí está el prefijo que se entregó y EUI64 es la forma que tenemos de asignar los 64 bits restantes del Interface ID. Entonces voy a copiar esto, voy a ir al PC1. Si veo la configuración IPv6 de este PC, no tiene nada más que el link local. Entonces voy a agregar una dirección, el prefijo de aquí, de este bloque era 2001.1a 64. Le vamos a dar la dirección IP AF1 de acuerdo a nuestra topología, AF1. Y el gateway que va a utilizar va a ser, en este caso, R1. Vamos a probar si es que tenemos conectividad con el gateway y probablemente, exactamente, no lo muestre alcanzable. Eso es porque en este momento todavía no configuramos R1 para que reconozca estas direcciones. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ya tenemos configurado PC1 para utilizar la dirección global de R1 como gateway. Vamos a ver PC2 en este caso. Y PC2 debe utilizar la dirección de enlace local de R4 como gateway, es decir, la otra dirección que tiene un router. Entonces vamos a ir a nuestra topología nuevamente. Aquí. Y PC2 tiene que utilizar la dirección de enlace local de R4. La dirección de enlace local de R4 viene a ser la siguiente. Para la interfaz, bueno, aquí no puedo ver la interfaz, así es que voy a habilitar GNS3 para que me pueda mostrar las interfaces. Ahí está, en las opciones de, por si ustedes quieren hacerlo, en el menú View y luego dice Show Hide Interface Labels. En este caso la interfaz Giga 10 es la que conecta hacia abajo y la interfaz Giga 10 tiene una dirección link local que aparece aquí. ¿Ya? Esta interfaz está administrativamente apagada, entonces lo que vamos a hacer es ingresar rápidamente y encenderla para que no tengamos ningún problema en nuestros tests. Ahí subió la interfaz, se demora un par de segundos y vamos a configurar PC4, perdón, este es PC2 digo, y la dirección IP de PC2 es
2011C FF1C. 2011C. Ahí está el primer 64 bits. 11C o FF1C. Mi memoria no es muy buena como ustedes podrán ver. FF1C. Ahí sí. Ahí está la dirección IP. Y vamos a asignar como gateway entonces la dirección de link local o enlace local del router siguiente. Hacemos ping a esta dirección y es perfectamente alcanzable. Bien. Entonces, configuramos PC2 para trabajar con esta dirección como gateway. El PC3 va a tener que recibir automáticamente su dirección IP mediante Slack o Stateless Address Autoconfig. ¿Cierto? Slack es una forma de utilizar direccionamiento automático sin necesidad de contar con un protocolo de aplicación como DHCP, sino que el mismo protocolo de capa 3, que en este caso es IPv6, se encarga de asignar automáticamente las direcciones. Para hacer eso, tenemos que ejecutar varios pasos. En primer lugar, el PC3. Verificamos que no tenga ninguna dirección IPv6 con show IPv6. No tiene ninguna dirección. Yo la había borrado anteriormente para que podamos realizar bien este ejercicio. Y la única forma de hacer esto es con el comando ipauto en PC3. En este momento el PC3 no obtuvo ninguna respuesta, ninguna dirección IP por la siguiente razón. Porque dice que ningún router respondió al mensaje ICMP versión 6 RS o Router Solicitation. En el momento que nosotros pusimos el comando ipauto, PC3 envía un mensaje a la red en su enlace local buscando un router. Y si hay un router, va a responder con un router advertisement, un RA, y este router advertisement va a tener la información que se está solicitando, como son las direcciones IP. Bueno, ¿por qué R3 no hizo esto? ¿Por qué no respondió al mensaje de router solicitation aun cuando PC3 le envió un mensaje a él? Para que funcione Slack y también el enrutamiento en IPv6, es obligatorio ejecutar un comando en todos los routers. Y este comando es IPv6 unicast routing. Este comando se ejecuta en el modo global de configuración y habilita al dispositivo como un router. Antes de esto, el router simplemente era un neighbor, era un host común y corriente como cualquier otro de una red IPv6. Pero con IPv6 unicast routing lo convertimos efectivamente, o más bien le hicimos saber que él realmente es un router de IPv6. Por lo tanto, nuestro comando en este caso debiese funcionar y ahí ven ustedes que inmediatamente nuestro PC3 recibió el prefijo 2011B, que es el que está configurado en la interfaz Giga10, y los 64 bits restantes los asignó automáticamente mediante el formato EUI64 tomando la dirección MAC de PC3. Bien, por lo tanto, nosotros podríamos en estricto rigor hacer ping, esta vez, vamos a verificar, show IP versión 6 interface brief. Vamos a ver cuál es la dirección. Aquí está la dirección global. En realidad es la siguiente porque la otra pertenece a otra interfaz. Así que vamos a ver si es que es fácil de llegar y efectivamente podemos llegar. Si es que el enrutamiento está funcionando, entonces nosotros a partir de PC3 llegamos aquí, pero también vamos a poder llegar a la otra interfaz. Eso nos va a demostrar inmediatamente que el enrutamiento en router 3 sí está funcionando. Y la otra interfaz tiene una interfaz local, global, de la que aparece acá. Yo no puedo desde PC3, desde aquí, no puedo hacer ping a la interfaz local del otro lado porque esa es solamente válida en este rango local. Y se me corrió el direccionamiento IP. Momento, ahí sí.
Entonces, lo que tenemos que hacer es, como estamos en otra red, vamos a hacer ping a la dirección global de esa interfaz, que es la que acabo de copiar aquí. Y efectivamente nuestro router está funcionando correctamente. Bien, antes de poder continuar con los demás puntos, vamos a configurar todos los routers para que funcionen mediante IPv6 a nivel de enrutamiento. Entonces, y es, como ya les decía, obligatorio el comando IPv6 Unicast Routing en todos los routers. Y me está faltando solamente uno. Ok, sin este comando no funciona el enrutamiento en IPv6. En IPv4 existe un comando muy similar que se llama IPRouting, que hace exactamente lo mismo, pero la diferencia es que, como ya llevamos muchos años utilizando IPv4, ese comando viene activado de manera predeterminada en el sistema operativo. En cambio, en IPv6 hay que hacerlo de manera manual. Vamos a seguir con los demás requerimientos. Ya configuramos nuestro PC3 con Slack, vieron que era muy fácil. R1 debe tener una ruta por defecto hacia R2 con la IP de link local de R2 como argumento. Veamos cómo sería eso. Entonces, vamos a ir a R1, aquí. R1 debe tener una ruta por defecto que apunte a R2, pero a la interfaz FAT00, es decir, a la IP de link local de router 2. Entonces, naturalmente que debemos saber cuál es la dirección de link local o enlace local. Consultamos cuál es la dirección de enlace local. Y en R2 tenemos la FAT00, que esta es la dirección. La vamos a copiar. Y lo que tenemos que hacer, de acuerdo a nuestras instrucciones, es agregar una ruta por defecto de R1 hacia R2. En IPv4, recuerden que las rutas por defecto se escriben de esta manera. ¿Sí? Donde primero viene la red destino y la máscara y después un next hop. En IPv6 se utiliza el comando IPv6 route, ¿cierto? Y la dirección de ruta por defecto también es todos los bits en 0, al igual que en IPv4. Por lo tanto, aquí, siguiendo las normas de IPv6, vamos a tener que una ruta por defecto se escribe de esa manera. Y ahora vamos a dar la dirección de enlace local del router siguiente. Ahora, lo que sucede es que mi router 1 no me va a dejar configurar una ruta cualquiera, sea estática por defecto o estática normal, indicando la interfaz local, link local del otro extremo. Y eso es porque nosotros le tenemos que decir a R1 por cuál interfaz tiene que salir. Entonces, para resolver este problema, vamos a agregar aquí la interfaz, que en este caso es la gigabit 10, y luego la link local del lado siguiente. Bien, lo que hicimos es, estamos aquí en R1 y le dijimos que vamos a crear una ruta por defecto que apunte hacia R2, pero el parámetro de salida de next hop va a ser la dirección local de la interfaz FAT00 de R2, la que está aquí. Entonces R1, como ustedes pueden ver acá arriba, se quejó de que se debe especificar la interfaz para llegar al siguiente salto cuando se indica un link local. Entonces simplemente le dijimos a R1 que esa red es alcanzable a través de su giga 10 local. Bien, y con eso ya cumplimos con este punto. R2 debe tener una ruta por defecto. Aquí hay un error de escritura, lo vamos a corregir inmediatamente. R2 debe tener una ruta por defecto, no puede tener una ruta por defecto hacia el mismo, ¿cierto? Entonces lo que sucede aquí es que debe decir R4 aquí y abajo debe decir R2. Bien, ustedes también corríjanlo si es que están siguiendo este tutorial de manera práctica. R2 entonces debe tener R4 debe tener una ruta por defecto hacia R2,
Aquí está nuestra topología. R4 debe tener una ruta por defecto hacia R2 y con la interfaz de salida como argumento. Muy bien. Entonces, esto es muy sencillo. Vamos a nuestro router 4. Aquí está nuestro router 4. Y vamos a crear una ruta por defecto, IP versión 6. La ruta por defecto ya la conocíamos. Y con la interfaz de salida como argumento. La interfaz de salida de R4 hacia router 2 es la interfaz FAS00, como pueden ver acá. Por lo tanto, simplemente le decimos FAS. Me falta IPv6 route aquí. Ahí sí, IPv6 route. Y vamos a definir la interfaz de salida, que es esa. Bien. Con eso ya cumplimos con este requerimiento. El último requerimiento dice que R2, como lo corregimos, debe ser configurado con todas las rutas faltantes específicas. Entonces, si volvemos a ver nuestra topología, R2 no podría llevar una ruta por defecto porque él tiene múltiples caminos para llegar a las demás redes. Por lo tanto, no nos queda otra alternativa que agregar en R2 manualmente aquellas redes que no conoce, que son aquella red donde se encuentra PC1, PC2 y PC3. Vamos a ir a R2 y vamos a agregar manualmente estas rutas. Primero para llegar a PC1, IPv6 route, y este bloque es el 2000.1.1a, prefijo 64, y es alcanzable a través del next hop 2000.0fca 1c, que es la puerta de enlace siguiente en esa dirección. Desde el punto de vista de R2, nuestro next hop va a ser la IP global de ese lado. ¿Ya? Luego, si queremos llegar a la red de PC3, vamos a repetir este comando, que es muy parecido. El bloque siguiente es el B con prefijo 64 y nuestro next hop es R3. R3 tiene dos interfaces. Podemos utilizar como next hop aquella que tiene EUI64, es decir, la global, o también la local. Vamos a utilizar en este caso la red global en la interfaz FAS00, que es la misma que estoy copiando aquí de router 3. Estamos aquí y vamos a utilizar... me equivoqué. Me faltó presionar el botón copiar. Entonces, en R3, copiar. Y falta un espacio. Ahí está. Ahí está el mismo comando agregado para llegar hacia PC3. Y ahora le vamos a decir a R2 que tiene que llegar al bloque C, y esta vez a través de la IP 3E. Entonces, IP versión 6 route. Para llegar al bloque 11C con prefijo 64, nos vamos a través de la IP 2000.0fca2 3E. 2000.0fca2. ¿Sí? Era 2. Claro, ahí está. Exactamente. Estaba viendo si acaso había algún error de configuración. Y este era 3F, ¿no? 3E. 3E, ahí sí. Ahí está. Entonces, si nosotros vamos y consultamos la tabla de enrutamiento, show IPv6 route, vamos a ver un poco más extendido aquí, que en este caso el router 2 tiene las siguientes rutas. De manera estática hemos agregado estas tres rutas de acá. ¿Bien? Sin embargo, falta algo. No hemos configurado aún ninguna ruta en R3. Por lo tanto, este router va a quedar aislado de la topología si es que no lo configuramos. Esto no está indicado en este procedimiento, pero en el momento de que uno analiza la topología de red y sabe cómo opera
el proceso de enrutamiento, uno se va a dar cuenta inmediatamente de que falta esta información. Por lo tanto, aunque no nos digan, tenemos que configurar de todas maneras en R3 una ruta. Para hacerlo sencillo, vamos a configurar simplemente una ruta por defecto apuntando a R2, porque es la manera más fácil de resolver esto. Entonces, en R3 vamos a agregar una ruta por defecto, IPv6 route, hacia todas las IPs posibles, y el siguiente salto va a ser 2000 0FCA 1 FF. ¿Y qué me faltó? Me faltó un double colon. Ahí está. Entonces, una vez que tenemos configuradas todas las rutas, debiésemos tener conectividad de extremo a extremo, que es lo que vamos a probar en este momento. Para revisar la configuración final y verificar que nuestra red esté funcionando en IPv6, vamos a hacer un par de pings entre los PCs y con eso sabremos si efectivamente está funcionando. Lo primero que vamos a hacer es realizar un ping simplemente desde este PC1 hacia nuestro PC2 en la dirección IPv6. Si miramos nuestra topología, el PC1 debe llegar a la dirección 2000.11c FF1c. Aquí voy a traer un poco más acá la pantalla y vamos a un poco más chico tal vez, ahí para que se vea mejor. Desde PC1 vamos a enviar un ping 2000.11c FF1c. Y ese ping vemos que responde sin problemas. Entonces ya con un solo comando hemos probado la conectividad de ida y vuelta entre PC1 y PC2. No es necesario hacer la prueba desde PC2 a PC1 porque como el ping es un mensaje round trip de ida y vuelta, ya tenemos validada toda esta ruta completa. Lo que podemos hacer sí es un ping desde PC1 a nuestro PC3. ¿Sí? Para hacer eso vamos al PC3, revisamos cuál es la dirección IPv6 que trae show IPv6. Vemos que esta dirección es la que corresponde porque fue asignada por EUI64, por eso es más larga. Ejecutamos el ping y también validamos desde nuestro PC1 que se puede ir y volver hasta PC3. Por lo tanto, ya hemos validado esta sección de la red. Solamente nos falta realizar una prueba de ping desde el PC3 hacia el PC2 y con eso vamos a haber validado que los tres sitios funcionan correctamente. Vamos al PC3 y enviamos un ping a la dirección 2000.11c y FF1c es la correcta. FF1c. Y ahí vemos que efectivamente también tenemos comunicación a nivel de ping. Validando esta ruta como habíamos mencionado. El enrutamiento estático se hace bastante simple cuando tenemos redes de 2 o 3 o 4 routers, pero después cuando la topología va adquiriendo complejidad y se van creando enlaces físicos redundantes, tal vez el enrutamiento estático se ponga un poco complejo y requiera mayor diseño y mayor capacidad para planificar las direcciones y las rutas que se están creando. Lo que nosotros vamos a ver más adelante en los cursos son protocolos de enrutamiento dinámico que nos van a ayudar a configurar de manera mucho más simple. El objetivo de este capítulo era mostrarles cuáles son los comandos principales en IPv4 y IPv6 para el enrutamiento y cuál es la lógica que hay que tener para crear estas subredes.
Antes de despedirme, quisiera recordarles que al trabajar con un simulador como GNS3 es muy probable que aún existan algunos bugs que deben ser solucionados y también algunos problemas con con las máquinas virtuales, por ejemplo. Si les sucede algo similar realizando esta topología y las posteriores que vienen, les aconsejo que guarden, simplemente detengan el hipervisor Dynamics o GNS3 y cierren la aplicación y vuelvan a iniciarla. Muchas veces con ese procedimiento se arregla cualquier problema, y si eso no lo soluciona, simplemente reinicien su computador y ya van a ver que el 99% de los problemas se han solucionado así. Yo me despido de esta sesión y espero haber sido informativo con ustedes y nos vemos en la siguiente clase.